especialmente, donde te muestran los 4 componentes que son importantes para considerar. Y desde el punto de vista de filosofía del trabajo, 2 obviamente se llevan la parte de mayor énfasis en la cual cada una de estas filosofías hace. Entonces, en este primer círculo, ¿qué tenemos? ATM. Una filosofía puede decir que ustedes puedan empezar por las ATM, ¿está bien? O sea, ¿qué deben analizar de las ATMs? Si están sanas o no están sanas. Punto, ¿verdad? Fácil. Y de ahí les decía, pero no tan fácil, porque para saber si están sanas o no, hay que hacer cosas que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Listo. Luego, músculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente puede haber alteraciones musculares que no funcionen bien dentro de este sistema. Luego vemos, ¿qué hay acá? Piezas dentarias posteriores. ¿Por qué? Porque las piezas dentarias posteriores te dan estabilidad oclusal. ¿Por qué? Porque las superficies oclusales de los molares, las raíces que tienen, el diseño que tienen, están hechas para soportar la carga de la musculatura. O sea, quiero decirles a ustedes, les invito a todos ustedes en este momento que ustedes aprieten con fuerza. Pregunta. ¿Sí? Ahora, si no tienen piezas posteriores, ahí es un problema. Pero si tienen piezas posteriores, que estoy seguro que sí, entonces cuando apretan, sientan si los de adelante sufren. No sufren. Ustedes apretan y toda la carga se va ahí atrás. Entonces, yo les invito igual a pensar ¿qué pasaría si ustedes no tienen piezas dentarias posteriores? Pues solo las anteriores estarían sufriendo, ¿sí o no? Y después te preguntas a veces por qué se proinclinan, por qué se separan, por qué está ocurriendo, o por qué cuando colocas una restauración ahí adelante, se sale todo el tiempo, o colocas una corona y se sale. ¿Por qué se sale? Porque si no tienes componente posterior, le vas a hacer trabajar a este segmento con un trabajo que no está diseñado para ello. Por lo tanto, cualquier rehabilitación que tú hagas ahí puede fracasar. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que decir al paciente? Y esto es muy común. Mientras usted no devuelva las piezas posteriores, que son las que van a soportar y van a distribuir la carga funcional, entonces siempre va a tener problemas en las restauraciones que vaya a hacer en el sector estético, por ejemplo. ¿Está bien? Porque están diseñados para otra cosa. Entonces tienes que invitarle a que se haga la restauración, la devolución, con prótesis, con lo que ustedes deseen, o con lo que sepan hacer, de las piezas que le faltan. Evidentemente también ahí es muy fácil entender que la distribución de fuerzas, obviamente va a ser mejor. Por ejemplo, si el trabajo está diseñado para 30 hombres, tú solamente le haces hacer a 4 hombres, ¿cómo van a terminar esos hombres? Mal, ¿no es cierto? El trabajo está diseñado para una cantidad de piezas dentarias y que cada pieza dentaria. Entonces, por eso es importante acá. Y acá tenemos un término bien importante cuando contactan las piezas dentarias. ¿Cómo se llama? Es con A. Es con A. Axialidad, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, piezas posteriores siempre devuelven axialidad. Bien. Y por último tenemos acá este círculo que representa piezas anteriores. Cuando piensas en piezas anteriores, ¿en qué debes pensar? En 2 cosas. En 3. ¿Pero cuáles son? Posteriores axialidad. ¿Qué incisiva? ¿Qué incisiva ahí? ¿Qué incisiva? Vía canina. Claro, vía canina, lógico. Después se preguntan, ¿por qué me lo vale en el examen? Pero claro, mire, ¿qué hemos dicho? Piezas posteriores te da estabilidad, soporta la carga de la musculatura. Cuando tú apretas, y ahí tienes que pensar que las piezas dentales tienen que estar bien posicionadas para que las fuerzas sean lo más axiales posible, ¿sí o no? Que la distribución sea buena.
Acá me han dicho que tienen que pensar en dos cosas: guía incisiva y guía canina. Eso se da gracias a... Eso va, digamos, una pregunta del examen. A ver. La guía incisiva y la guía canina se da gracias a el overjet y el overbite, el desbordamiento vertical correcto, ¿no? Porque estamos en fisiología, no estamos hablando de los desórdenes. Bien. ¿Y eso qué te da? Pregunta. La guía incisiva y la guía anterior, ¿qué te da? Cuando pensamos en este sector, ¿en qué deberíamos pensar? Guía anterior, que son la guía incisiva y las guías caninas. ¿Y eso te da? Descondejo. Desoclusión. ¿Listo? ¿Y cuál era la mejor oclusión? Entonces, gracias a quién desocluye, a este desplazamiento. ¿Sí o no? Entonces, pregúntense ustedes, estos cuatro componentes son los que debemos estudiar. ¿Comenzamos por las ATMs o comenzamos por la desoclusión? Son los dos extremos de las filosofías del trabajo. Todo controlado para que hoy sea la peor. Parece que es peor, Frank, Lo que yo no comprendo es cómo podemos meter bulla aquí frente al resultado. Eso pues. ¿Verdad? Para que vean que el ser humano es realmente, cuando quiere ser zapado, es zapado. La anterior hemos dado el parcial con cumbias, ya. Abiertas, nada más para cerrar. Ahí De pato, ¿no ves? Y era de, ay, y después había mariachis. Ya, continuemos, si no, no vamos a avanzar. Bien, el punto es el siguiente. Pregunta: si ustedes quieren, pueden comenzar por el análisis de las ATM. Si las ATMs están bien dentro de su análisis funcional, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? No alterarlas, ¿sí o no? Pero también pueden empezar por el análisis de la desoclusión, o sea, de estas piezas. Y si no tienen piezas, pues la devolución de las piezas dentarias con las características para que pueda el paciente desocluir. ¿Sí o no? Es fácil, ¿verdad? Ahora, es fácil comprenderlo, pero decía, no tan fácil en hacerlo ya cuando les toque ver pacientes, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que preguntar cuáles serán esos pasos para encarar cualquier tipo de rehabilitación. Y las filosofías del trabajo, les decía, vienen por este señor que se llama Peter Dawson. Este libro lo tienen en la biblioteca y fíjense, el dibujo anterior que les he mostrado es precisamente. Y este señor empieza desde la ATM, porque dice oclusión funcional. ¿Qué dice acá? Diseño de la sonrisa a partir del ATM. Ya el título te dice que él considera primero que las ATMs estén correctas para comenzar a hacer cualquier tipo de diseño, no solamente de la sonrisa, sino funcional de piezas posteriores que te ayuden en el ciclo mastigoso. Sin embargo, Aníbal Alonso, ¿por dónde comienza el análisis? Por la... Y él tiene dos libros. Fíjense esto, dice oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral, y el otro libro es solo un libro de desoclusión. Todo un libro para entender ese componente, ¿verdad? Que todo se aglutina ahí. ¿Está bien? Entonces, estos dos les paso esta información para que cuando ustedes busquen bibliografía referente a rehabilitación para entender los cursos superiores, pienso que estos dos libros, o tres libros en realidad, son los más importantes después de Jeffrey Hawkins, por supuesto, que hay otro libro que no lo puse acá, es eso, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner todo. Bien, lo vamos a poner todo, ¿está bien? Entonces, respondemos la pregunta: ¿cuáles serán esos pasos importantes para encarar una rehabilitación? Lo que les decía, yo debo ver primero ATMs en armonía, que quiere decir que en el movimiento de rotación y traslación condilar, el complejo cóndilo-disco, que lo hemos hablado en la parte práctica, siempre debe estar alineado correctamente. O sea, las articulaciones no deben ser dolorosas, no deben tener ruidos grandes, como no deben tener desencajes o desajustes muy severos,
¿sí? Entonces, a todo lo que se refiera, por lo menos, no creo que ninguno de nosotros tengamos una ATM así, 100 puntos, ¿no? Excelente. Tenemos problemas, pero que esos problemas no sean tan grandes. ¿Está bien? Vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, a eso se refiere como ATMs en armonía, que estén lo mejor posible. Contactos bilaterales y simultáneos. ¿A qué creen que se hace referencia? Quiere decir que en muchos pacientes puede ocurrir lo siguiente: no tienen un engranaje, una oclusión. ¿Recuerdan que oclusión es solamente cerrar? ¿Sí? El contacto del inferior con el superior, el engranaje, ¿sí o no? Quiere decir que este contacto, que cuando cierra el paciente, los contactos deben ser simultáneos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces, cuando chocan las piezas dentarias, tiene que ser. Hay en algunos casos que les va a tocar ver que el paciente cierra la boca, choca en un punto y se desplaza. O choca en un punto y se acomoda. O cierra aquí, no sabe dónde cerrar. Tiene varias partes. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que verificarse que cuando el paciente pueda, con un poco de práctica, repetir este movimiento, pueda repetir en el mismo sitio. No que te repita primero acá, no, sino en el mismo sitio. Y cuando le hagas repetir con un poco de práctica, deberás ver si los contactos son bilaterales simultáneos. ¿Por qué? Porque obviamente si los dos contactos son simultáneos y bilaterales, estás hablando de estabilidad oclusal, ¿sí o no? Si la mandíbula choca y se desplaza un poco, se va a un lado, ya no es estabilidad oclusal, ¿sí o no? Tiene que engranar. Bien. Otro componente, lo que les decía, axialidad. ¿Y de qué dependerá la axialidad? Si yo les pregunto eso en el examen. No, podría ser. ¿De qué depende la axialidad? El equilibrio según Godon, que decía que también era. ¿La axialidad de qué depende? De una correcta alineación tridimensional. Entiéndase que la alineación tridimensional quiere decir que la pieza dentaria esté correctamente posicionada dentro del arco. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué depende la axialidad? De la alineación tridimensional. ¿Y a qué me refiero por alineación tridimensional? A que la pieza esté bien ubicada. ¿Sí? Porque si está girada, puede ser que no reciba una buena axialidad. Si está mesializada o distalizada, ¿recibirá axialidad? No, ¿verdad? Puede recibir un golpe de costado, que tal vez no sea buena. Un golpe de confuso. Fíjense esto entonces. ATMs armónicas, contactos bilaterales simultáneos. Ojo, que cuando ustedes devuelvan piezas dentarias, hagan de cuenta esto, en contactos bilaterales simultáneos, algo que me olvidé decir. Puedes tener piezas dentarias al lado izquierdo, ¿sí o no? Pero si no tienes al lado derecho, ustedes van a devolver esas piezas dentarias, ¿sí o no? ¿Y qué tienen que devolver? Contactos bilaterales simultáneos. O sea, que cuando choque acá, a este otro lado también tiene que chocar en lo que ustedes le están colocando al paciente, ¿sí o no? Entonces tiene que tener buena engranaje, ¿está bien? No es solamente revisar si hay contactos bilaterales, sino que cuando ustedes hagan cualquier rehabilitación, una corona, una resina, lo que hagan en el sector posterior, una prótesis, tienen que devolverle contactos bilaterales simultáneos para que se estabilice. ¿Sí o no? Es como una mesa de 4 patas. Si le falta una, está inestable, ¿sí o no? Ese sería el ejemplo. ¿Está una mesa de 4 patas, pero no tienes una. Digamos, no tienes pies posteriores aquí. Entonces hay inestabilidad. ¿Está bien? Perfecto. Guía anterior en armonía. ¿Qué te daba la guía anterior? Desoclusión. ¿Gracias a quién se da la desoclusión? Pregunta. Son dos, ¿no? ¿Gracias a qué se da la desoclusión? A la guía incisiva y a la guía canina. Entonces, quiere decir que en protrusión sin interferencias. ¿Qué quiere decir esto? En protrusión
protrusión, no, pero dice en protrusión sin interferencias, sin contactos, porque así desocluyes, ¿sí o no? Cuando haces protrusión, no debe haber contactos en nada, todo debe desocluir. En lateralidad de trabajo, sin interferencias. En lateralidad de balance, sin interferencias. O sea, quiere decir sin contacto. Quiere decir que cuando tú hagas protrusión, y eso lo pueden hacer ustedes, llevan borde a borde, todo lo de atrás debe separarse. Cuando hagas guía canina a un lado y al otro, todo lo de atrás debe separarse. A eso se refiere la guía anterior armónica, que debe estar correcta, gracias a ese overjet y overbite. En protrusión no debe haber contactos, debe desocluir, en otras palabras, debe desocluir. Si hay contactos, son puntos de interferencia. Entonces, en protrusión y en lateralidad, tanto de trabajo y de balance, debe estar sin interferencia, sin contactos, o sea, debe desocluir. ¿Está bien? Y esos son los pasos que deberíamos considerar al momento de rehabilitar un paciente. Entonces, veamos esto. ATMs en armonía, contactos bilaterales simultáneos, las cargas deben ser axiales, y para que sean axiales, ¿cómo debe ser el engranaje? En el sector posterior, como está ahí, ¿cómo engrana? Cúspide fosa, ¿sí o no? La cúspide en azul es la palatina, ¿sí o no? ¿Qué cúspide es esa? La de trabajo, la cúspide funcional, la cúspide que va a la fosa, la cúspide que te da estabilidad. ¿Y cuál es la cúspide de trabajo fundamental en el de abajo? El que va a la fosa, fíjense, es la vestibular. ¿Está bien? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí? Bien. Fíjense, guía anterior en armonía. ¿Qué movimiento es este? No, ¿qué movimiento es? ¿No? ¿Protrusión? ¿Por qué dudan? ¿Y qué pasa? Miren aquí atrás, ¿qué pasó? Aquí, listo. ¿Qué pasa en la guía canina? ¿Sí o no? Miren, en el lado de trabajo, ni un contacto. En el de balance al otro lado no debe haber ningún contacto. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos son para mí los pasos que deberíamos considerar siempre para poder encarar la rehabilitación. Ahora, cada uno de estos obviamente que se va a complicar, ¿verdad? Ahora, ¿a qué esquema oclusal yo voy a querer llegar? Desde mi punto de vista y en todos los libros que ustedes lean, solamente hay 3 esquemas oclusales al cual uno tiene que desear llegar o rehabilitar. El primero es la oclusión orgánica. ¿Cuántos puntos de contacto tiene que tener la oclusión orgánica? 138. ¿Con terceros molares, sin terceros molares? Ah, bien, entonces, ¿y con qué otro nombre la conocemos a la oclusión orgánica? Oclusión mutuamente protegida. ¿A alguien le va a ir bien en el examen? Oclusión mutuamente protegida. ¿Entre quiénes se protegen? Los dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores a los anteriores. Lo que les he hecho hacer hace rato. Cuando aprietas y trituras los alimentos, los de adelante no sufren, no deberían sufrir. Y cuando tú cortas o desocluyes, los de atrás no deben sufrir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor oclusión? La que mejor desocluye. ¿Y cuál es la que mejor desocluye? La oclusión orgánica, o también conocida como mutuamente protegida. ¿Se entiende? Otro se llama función de grupo. En algunos casos, cuando hace, por ejemplo es función de grupo. ¿Por qué es función de grupo? Porque es un grupo de piezas dentarias que ayudan a desocluir. Fíjense esto, ¿cuántas piezas son las de aquí arriba? 2. ¿Y cuántas son las de aquí abajo? 4. Eso es función de grupo. Quiere decir que en vez de que solo el incisivo con el incisivo desocluya,
pues van a desocluir 2, porque son más anchos estos, sobre los 4 de abajo. Entonces es una función de grupo. Pero esto se da siempre en el sector anterior, o debería darse siempre. O sea que cuando tú hagas tus obturaciones, tus carillas acá adelante, ¿cómo debes llevar esta oclusión? En función de grupo, porque si tú le haces a unos a tu carilla, ¿qué va a pasar a tu carilla? ¿Le va a salir a los 2 días, sí o no? O sea, le va a botar. Pues aquí la distribución, o sea, el roce que tienen que tener en la guía incisiva, porque ese paciente va a cortar, ¿no ve? Y en la noche va a bruxar. Entonces, eso tiene que ser en función de grupo bien estabilizado. Y con un papel de articular, pues tienes que verificar que todos trabajen al mismo tiempo. ¿Se entiende función de grupo? Pero no se refiere a ese esquema oclusal. Se refiere al esquema oclusal en función de grupo cuando hablamos de lateralidad. Cuando en lateralidad, ¿quién es el que va a desocluirte? Solo una pieza, ¿no ves? Superior y una inferior. Solo es de caninos la responsabilidad. Pero si tú dices que el canino no está preparado, por ahí este canino es un perno muñón con una corona muy débil, ¿le vas a cargar la desoclusión? Tal vez no, ¿verdad? En algún caso, eso ya van a aprender después, no lo voy a decir ahora, pero en algún caso cuando ustedes vean que no es conveniente cargar solo la desoclusión en lateralidad al canino, le hacen participar este premolar más. Entonces ya entre los dos como que se ayudan, ¿me entienden? No va a ser tanta la fuerza de desoclusión sobre el canino, sino le ayudan con el otro. Y también le pueden ayudar con este otro premolar. Entonces aquí ya empieza a funcionar 3 piezas. Y esa es la famosa esquema oclusal en función de grupo. ¿Quién decide eso? Ustedes. Tienen que comenzar a tomar decisiones. ¿Está bien? Perfecto. Y la última es la oclusión balanceada bilateral. ¿Cuándo utilizaríamos una oclusión balanceada bilateral? Esta oclusión tiene 3 puntos de contacto siempre, en todos los movimientos. 1 anterior y 2 posteriores. ¿En qué casos? En los casos de prótesis totales. O sea que tú haces, el paciente no tiene ni un diente, ni uno, y le vas a hacer unas placas totales, se llaman, ¿sí? ¿Sí o no? Cuando el paciente protruya, ¿tú vas a querer que atrás se separe? No. Cuando haga lateralidad, ¿quieres que se separe? No. A eso hace referencia a que las prótesis totales, tal vez van a manejar otros criterios más, ahora solamente les voy a decir que la balanceada bilateral dice que en todos los movimientos debe haber un punto de contacto anterior y 2 posteriores para que precisamente las plaquitas no se salgan. ¿Sí o no? Porque si no todo el tiempo se están moviendo y saliendo y generan problemas para el paciente. Entonces ese es un esquema oclusal que se utiliza para prótesis totales. Muy bien. En cambio estas son para personas que tienen piezas dentarias naturales que generalmente van a ser rehabilitadas de una forma distinta. Entonces estos son los pasos. Muy bien. Entonces yo voy a tomar en este caso la filosofía de trabajo de Peter Dabson. Entonces vamos a analizar, vamos a empezar desde las AT. Y una de las preguntas que a mí me gusta hacer es ¿dónde vamos a rehabilitar? Lo vamos a rehabilitar al paciente partiendo de la relación céntrica o partiendo de la oclusión habitual. Me dejo explicar. Por ejemplo, si yo le atiendo a usted, usted tiene, digamos, todas las piezas dentarias, le falta una, digamos, y yo le voy a rehabilitar esa pieza dentaria con cualquier elemento. ¿Está bien? Ya. Entonces, usted tiene un engranaje, ¿sí o no? Esa oclusión, ¿cómo se llama? Habitual. ¿Está bien? Esa es la habitual. Mi pregunta es, yo para rehabilitarle a ella, si es que las ATNs están sanas y su oclusión habitual está correcta, ¿voy a modificar algo? Entonces, de ahí viene la pregunta. O sea, ¿dónde rehabilito? ¿Parto de la relación céntrica, o sea, de la ATN, desprogramándola, haciendo cosas para corregir ciertas cosas? ¿O voy a rehabilitar en la mordida que tiene
Dicho de otra forma, ¿sí o no? Si no tengo problemas, lo tengo que hacer sobre la mordida que tiene. ¿Para qué me complico la vida, verdad? Tengo que analizar ciertas cosas, pero mejor no la modifico nada. ¿Está bien? Eso es también toma de decisión. Ahora, mi pregunta es esta. En este paciente, ¿rehabilitaríamos en su oclusión habitual? Lo más probable es de que ustedes me digan, pero doctor, ¿cómo le vamos a poder decir? Necesitamos saber más cosas, ¿verdad? Que ahora les voy a mostrar de ese paciente. Otro tipo de análisis, más cosas, no solo tomografía. Pero fíjense aquí, ¿qué llama la atención? No hay piezas, acá hay mordida cruzada, ¿sí o no? ¿Se conserva la línea media? No, porque aquí está la línea media. Y aquí está la otra línea media, ¿sí o no? ¿Verdad? Mira, aquí está el canino con el lateral. ¿Tendrá desoclusión canina? No. Aquí está el otro canino. ¿Sí o no? Bien. Entonces yo debo analizar, por ejemplo, en este paciente, pues yo debo partir de la relación céntrica. Y ustedes saben que la relación céntrica es la posición más superior y anterior y media de los cóndilos mandibulares. ¿Es una posición fisiológica? No, es una posición forzada, que es mi punto de partida para que yo busque dónde voy a poner las piezas dentales. ¿Está bien? Entonces, en este caso, voy a utilizar o voy a partir desde la relación céntrica. O sea, debo desprogramar la neuromusculatura para conseguir la relación céntrica y luego hacer unas placas de registro que les voy a mostrar para montar en un articulador y después desde ahí hacer el análisis donde tengo que hacer las correcciones. ¿Me entienden? Pero en el caso suyo que todo estaba ok, no tengo que hacer nada de esto. ¿Está bien? Solamente parto de montaje, registro intermaxilar, montaje y ahí le pongo en su misma oclusión. Devuelvo contactos bilaterales, devuelvo axialidad, verifico que todo esté en orden y ahí lo dejo, ¿verdad? Listo. Pero en este caso no. Entonces yo debo preguntarme, ¿qué tipos de oclusión habrá? Fisiológica, hay una oclusión patológica, hay una oclusión óptima, hay una oclusión orgánica. ¿Qué tipos de oclusión? ¿Y qué tipo de oclusión será esta? ¿No? Muy bien. Entonces nos seguimos preguntando, es del mismo caso por si acaso. ¿Sí? ¿Las ATMs estarán en armonía en este paciente? ¿Habrá axialidad en el sector posterior? Fíjense acá. ¿Acá habrá axialidad? ¿Acá habrá axialidad? ¿Atrás? Eso es lo que tienen que ver en todos los pacientes. ¿Los contactos serán bilaterales y simultáneos? Miren cómo está acá. No. Aquí no tiene nada. ¿Tendrá una guía anterior armónica? Tal vez la guía de protrusión pueda estar nomás bien, pero las guías caninas no tienen, porque ya el canino no está con el canino acá, ¿sí o no? Este canino desocluye con este. El canino siempre debe ir donde el canino. Entonces de ahí, ¿cuántas cosas anómalas, cuántos contactos anómalos podemos encontrar? Y este canino es una pista de patinaje, ¿no? ¿Sí o no? Pista de patinaje porque por ahí va a patinar, va a deslizarse algo, ¿sí o no? Entonces todo eso tiene que preguntarse cuando vean a un paciente. Entonces, como vamos a partir desde las ATM, yo lo que voy a buscar en la ATM que es dolor, ruidos y si hay limitaciones en el movimiento mandibular, pero contactante. Y obviamente con contacto y sin contacto dental. ¿Está bien? Entonces, para yo analizar dolor, ruidos y límites del movimiento mandibular, ¿qué debo hacer? Una historia clínica. En la historia clínica yo tengo que tener todos esos datos. En la historia clínica, ¿qué va a haber? Dinámica mandibular. ¿Qué debe haber? Prueba de carga, que quiere decir que cuando aprieta no le duela, porque saben que no debe doler. Y exámenes complementarios. Ahí sí viene lo que es la... Pero en caso de ATM, sí hoy día se utiliza mucho la tomografía, en algunos casos la resonancia magnética es mejor, la IRM,
y cualquier otro. Pero vamos a ver en este caso qué hicimos. ¿Está bien? Es un poco antiguo este caso. Entonces, ¿qué factores por lo menos yo considero para comprender lo que son los desórdenes temporomandibulares? Esto es sacado del texto igual, ¿no? Dice, el factor 1 dice, está compuesto por las limitaciones del movimiento, el dolor y la percusión a la palpación capsular. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a buscar estos tres elementos en todo momento. Dolor, fíjense, vas a buscar movimiento, dinámica. En el factor 2, ¿qué vas a buscar? Ruidos, porque dice desviación lateral, rigidez mandibular, chasquido bilateral, ruidos. En apertura, cierre, crepitación. ¿Sí? En el factor 3, chasquido recíproco y bilateral. Factor 4, crepitación bilateral. Este esquema que está sacado de este tema, que dice que estos son los componentes que deberías analizar en la TEM. Y este es mi respaldo para lo que dije anteriormente. Estos esquemas te están diciendo dolor, ruidos y el movimiento. Tienes que analizarlos, las tres cosas. ¿Sí? No importa cómo vaya, pero tienes que analizar las tres cosas. Este era el sustento, ahí les menciono. ¿Qué podemos observar en este paciente? Ahí es su MIC, su oclusión habitual es ahí. Está desplazada, ¿no? ¿Hacia qué lado está desplazada? Hacia la izquierda. Es muy evidente, ¿no? Persona joven, vamos los tercios, el tercio digestivo desplazado, no hay contacto de línea media. Bueno, vamos a ver en su historia. Articulación. Se le pregunta, ¿alguna vez sufrió algún traumatismo, específicamente un golpe en la mandíbula? La respuesta fue sí. ¿Siente ruidos o estallidos en las articulaciones? Sí. ¿Tiene dolor o malestar? Sí. ¿Su mandíbula alguna vez se le ha trabado? Sí. Todo era positivo. Ahora pregúntense si a ustedes les hacen estas preguntas. Eso es lo que deberían hacer, ¿sí o no? Para diagnosticarse, a ver, si ustedes quieren diagnosticarse, ¿cuántas de estas son no y cuántas son sí? ¿Está bien? Entonces ustedes solitos van a diagnosticarse si tienen algún problema un poco grave. ¿Verdad? Listo. Músculos. ¿Tiene dolores de cabeza? Específicamente debe decirnos dónde. ¿Por qué? Porque si los dolores de cabeza son en los temporales, puede haber algún frento que esté generando ahí, que esté generando dolores en los músculos, ¿sí? Generalmente el músculo más importante, ¿cuál era? Bueno, para mí, todos son importantes, pero para mí es el pterigoideo lateral, el externo, en su as inferior especialmente y su as superior, ¿ya? Que también debes palparlo, y ese duele cuando hay alteraciones incluso musculares. ¿Tiene dolor de cabeza? No. ¿Tiene dolores en algún lugar de la cara, región maceterina? Porque también puede haber dolores musculares. Hay que buscar, es difícil, pero hay puntos gatillo. Cuando tú le tocas, ahí duele, dice. Y duele porque hay ácido láctico, está con hiperfunción, ¿no? Respuesta, dolores de cabeza alguna vez, nada relevante, ¿no? Porque el dolor de cabeza puede tener cualquiera. Siente dolor cuando mastico chicle, dice. Ah, ese sí me llama la atención. Porque al masticar chicle de la articulación duele. En muchos que está más o menos bien su ATM, igual a veces duele, pero no debería doler al masticar chicle. ¿Sí? Entonces, si está funcionando ahí, algo está pasando, se está desajustando y por eso es que duele. ¿Sí? Entonces, siento dolor al masticar chicle. Oclusión. Seguimos preguntando dentro de la historia clínica. ¿Han notado cambios en su mordida? Sí. Se desplazaba. ¿Su mordida es confortable? No. ¿Puede morder con fuerza sin malestar? No. ¿Algún diente le molesta o duele cuando muerde? En este caso no había ninguno que le molestaba en ese momento, ¿no? Pero obviamente ese dolor de diente puede deberse a otra cosa también, por supuesto. Ahora sí vamos a buscar límites de movimiento. Apertura. La apertura tiene que ser entre 40 y 60, ¿sí o no? Pero ahora, ¿esos parámetros de dónde son?
Porque no es lo mismo parámetros de Estados Unidos o de Europa, ¿sí o no? Porque de mí mis articulaciones están bien, pero yo no tengo 40 milímetros de apertura. ¿Verdad? Esto tendríamos que hacer como trabajo de investigación en nuestro medio, ¿no? ¿Cuánto es la apertura bucal? Varones, claro, hay que hacer trabajo de investigación. Sí, sería bueno hacer un trabajo de investigación sobre el índice. ¿Sí? Y sacar nuestros propios parámetros, porque tu trabajo de investigación ahí puede ser. En La Paz hemos encontrado que en jóvenes, desde los 18 hasta los 30 años, o en grupos de ustedes etarios, entre los 18, 19, pongamos, de 19 a 25 años, que debe ser el rango de edad, digamos, en que está estudiando, hemos hecho un estudio y hemos determinado que la apertura bucal promedio es de 30 milímetros. ¿Sí o no? Y ahí rompes esquemas, porque ya estás dando la muestra la tenemos ya aquí, entre todos. ¿Sí o no? Bien, entonces podemos sacar nuestros parámetros. Pero este parámetro es igual de un texto, por lo tanto consideramos válido para muchos casos. Fíjense, la apertura bucal debe ser 40 milímetros o más, sin limitación en la apertura normal. ¿Está bien? Eso te va a dar un rango de 0. O sea, quiere decir que está bien. De 30 a 39, ¿qué dice? Limitación leve. ¿Sí o no? ¿Bien? O sea, si abres menos de 40, ya hay una limitación. Tu articulación no es tan flexible. Algo puede estar pasando. Menos de 30 milímetros, limitación severa. Puede haber problemas. Eso te dice. ¿Por qué? Porque lo normal, lo fisiológico es tiene que abrirse 40. Menos de eso puede ser limitación leve o limitación severa. ¿Se entiende? ¿Listo? Lo mismo, miren, en lateralidad, pero en este caso bordeando. ¿De dónde a dónde mides la lateralidad? De la línea media del incisivo a la línea media del incisivo inferior. ¿Sí o no? Líneas medias. Si coinciden, o desde donde coincidan, les marcas con un lápiz, le marcas, y de ahí tienes que ver